Hola amigos, bienvenidos a Mr. Market, el canal de los mercados. La bolsa en Estados Unidos ha recuperado los niveles que tenía en octubre de 2022. Ahora mismo en junio de 2023 estamos en 4.220 puntos y las previsiones de Bank of America a futuro son de un crecimiento mayor para la bolsa americana. En el vídeo de hoy te voy a contar por qué creo que hay 5 razones que sustentan lo contrario y que nos invitan a ser cautos en el futuro. Quizás la última razón es la que más peso tiene. Y yo creo que al final del vídeo también vamos a mostrar cuál es la situación técnica del Standard & Poor's para que podamos tomar decisiones con una mayor información. Como siempre, deciros que esto no es una recomendación de inversión, que cada uno tiene que hacer su propia labor de investigación y que sin más preámbulos, comenzamos. Es que la bolsa en Estados Unidos está cara. Como podéis ver en este gráfico, el ratio precio-beneficios de los últimos 25 años a futuro se ha situado en 16.8 y ahora mismo, a mayo de 2023, está en niveles de 18.22. O sea que no son solo las compañías que más peso tienen en el índice, sino que hay muchas compañías que están sobrevaloradas. Si vamos a ver la corrección de los últimos mercados, como podéis apreciar, tras la burbuja.com, el ratio cayó a niveles por debajo de 16. En la crisis financiera del 2008 alcanzó cotas por debajo del 10. Con la crisis de deuda europea del 2011-2012 también estuvimos en torno al 11. Y ahora mismo, como podéis ver, pues estamos todavía en niveles del 18. En el COVID llegamos a tocar niveles del 14 y ahora mismo, como os decía, a 30 de abril, pues estamos a niveles de 18, que bueno, son niveles elevados todavía para lo que implica una corrección en bolsa, que sí que hemos visto que ha habido una corrección importante desde niveles del 22 hasta alcanzar casi cotas por debajo del 15, pero estamos otra vez en niveles del 18 con unas perspectivas que, como veremos a continuación, pues no son nada halagüeñas. Si profundizamos un poco más en el crecimiento del Standard & Poor's, podemos ver que el crecimiento justamente de los beneficios por acción en este año 2023 viene dado hasta la fecha por una expansión de márgenes que se ha situado en el 7,9%, por encima del 4% de la media de los 20 años anteriores. La expansión de beneficios ha pesado un 2,6%, un porcentaje inferior al 4% de los 20 años anteriores, y lo que es el share count o el número de acciones en circulación, pues también ha tenido un peso residual en relación a los años anteriores. Y si nos fijamos en el consenso de analistas para el crecimiento de los beneficios por acción de los próximos 3 años, podemos ver cómo sus expectativas todavía están al alza. Esto no encaja mucho con la situación económica que estamos viviendo hoy y que vamos a ver en los próximos pasos. La segunda razón es que las manufacturas en Estados Unidos están en niveles de contracción en varios de sus parámetros principales. Como podéis apreciar, el PMI último de mayo se ha situado en 46.9 y lleva 7 meses de contracción. El índice de nuevas órdenes de manufacturas podéis apreciar cómo está en 42.6, un nivel escandalosamente bajo, y ya lleva una tendencia de 9 meses de contracción. La producción, en cambio, sí que está creciendo un poco, así como el empleo. Las entregas a los proveedores también se está contrayendo en una dirección muy rápida. Como podéis apreciar, la tendencia ya lleva 8 meses. Los inventarios se están reduciendo. Como podéis apreciar, los inventarios de manufacturas están también ha empezado la corrección, estamos en niveles de 3 meses. Los inventarios de los clientes todavía no han empezado a corregir. Como podéis apreciar, aquí el ISM, que es el que publica este índice, nos indica que estos inventarios se encuentran muy elevados. ¿Vale? Los precios sí que han empezado a corregir en línea con lo que hemos visto en la inflación estos últimos meses. Y sobre todo la parte del backlog de órdenes, que es la parte de las órdenes a futuro, está en un nivel, como podéis ver, de 37.5, una reducción de casi el 6% con respecto al mes anterior de abril, una reducción muy importante
y la tendencia también es de 8 meses de corrección. Y las exportaciones, pues sí, no registran modificaciones, pero sí que las importaciones están viendo una reducción también de que lleva una tendencia de 7 meses, con lo cual la conclusión del ISM en relación a las manufacturas es que la economía de este segmento de mercado pues está en clara contracción y ya tenemos que es una contracción rápida y la tendencia ya es de 6 meses. La tercera razón está ligada a la anterior y que como consecuencia de la reducción que está sufriendo el sector de las manufacturas en Estados Unidos, como podéis apreciar, el índice de commodities de Bloomberg está viendo una corrección importante también en varios de los componentes que forman parte de este índice. Como podéis apreciar, ha habido una corrección desde junio del 22 del 21%, y si nos fijamos en cada una de las categorías, pues como podéis ver aquí, la energía ha caído un 47% desde el 9 de junio de 2022, el grano un 22%, aquí los metales industriales está cayendo un 16%, ahora en la siguiente slide profundizaremos un poco en la situación del cobre. Los metales preciosos, en cambio, han subido, como podéis ver, desde el 9 de junio del 22, tanto el oro como la plata, sobre todo la plata, han sufrido una corrección al alza importante. El azúcar, el café y el algodón tienen suertes dispares. El azúcar está creciendo un 51,5%, mientras que el café y el algodón se reducen en niveles del 17 y el 34%. Y en cuanto a la ganadería, pues está creciendo toda la parte de lo que es el ganado, pero la parte del INHOC se está viendo una contracción del 15%. Entonces, la conclusión es que al situarse las manufacturas en un momento de contracción importante, los negocios lo que están intentando hacer es reducir inventarios, y esa reducción de inventarios está llevando a cortar inversiones, y el corte de inversiones lo que implica es menos órdenes y por lo tanto menos necesidad de commodities, de materias primas para poder producir en el futuro. Aquí quería enseñaros el caso concreto del precio del cobre. Como podéis ver, desde abril se ha producido una corrección del 13,4%, y si nos fijamos, pues en este último tramo, en 2022, lo que estamos viendo es un decrecimiento de los precios del cobre, que, como hemos visto en la diapositiva anterior, viene ligado como consecuencia también de una menor producción de manufacturas en Estados Unidos. La cuarta razón es la situación de liquidez del Tesoro de Estados Unidos. Como podéis ver, antes de la aprobación del techo de deuda que se ha producido esta semana por el Congreso, la situación ya estaba en niveles críticos otra vez, ya que estábamos alcanzando mínimos que habíamos visto en enero de 2022. La vez anterior, cuando se negoció el techo de deuda en torno a 2011, como podéis apreciar, también hubo una expansión, pero no ha sido tan grande como la que estamos viviendo ahora. Así que esperamos que una vez que el Senado refrende la decisión de aprobación por parte del Congreso, esta situación de liquidez se pueda corregir, y la corrección se dará seguramente pues a través de la emisión de bonos del Tesoro de Estados Unidos, que buscarán captar liquidez del mercado, y esto pues puede dar una situación de competencia con la bolsa que puede reflejar correcciones en favor de la huida de los inversores hacia la emisión de estos bonos. Inversión de la curva de tipos, que vamos a ver a través de la inversión de la curva comparando el bono a 10 años contra el bono de 2 años de Estados Unidos. Aquí podéis ver en la línea azul, y en la línea roja vemos la capitalización del mercado del Wilshire 5000, el Total Full Market Cap, que muestra la evolución de la bolsa en estos años, ¿no? Como podéis ver, siempre que la curva se ha invertido, hemos sufrido recesiones, y un dato muy importante, ya no es solo cuando la curva se invierte, sino cuando muestra ya un repunte al alza es cuando comienza la recesión. Aquí, como podéis ver, en los 80 se invirtió por niveles por debajo del 2% y sufrimos una recesión. Aquí, posteriormente, en los años finales de los 80 también hubo una inversión y sufrimos a los meses siguientes una recesión. En la parte
de la burbuja.com sufrida en el año 2000 se produce el mismo caso, se invierte la curva, una vez que la curva empieza a retornar a los meses surge y se magnifica la recesión, y como podéis ver, pues en el 2008 sucedió lo mismo, en la crisis del COVID también tocamos la línea por debajo del cero y una vez repuntó llegó la recesión, y ahora, como podéis apreciar, pues estamos en niveles preocupantes, y parece ser que ya se ha producido el retorno hacia el nivel cero, con lo cual indicaría que la recesión es inminente. Otra cosa que os quería mostrar es que una vez que se ha producido la inversión, que llega la recesión, pues meses posteriores la bolsa hace suelo. No es en el momento de la inversión de la curva, sino cuando retorna, cuando a los meses posteriores, en plena recesión, la bolsa hace suelo. Podéis verlo aquí en los 80, aquí también en la crisis de los años 90, en la burbuja.com y en la crisis de los mercados financieros del 2008. Y también brevemente aquí en la crisis del COVID. Con lo cual, mucha precaución. Ahora vamos a ver técnicamente en qué situación está el Standard & Poor's 500, pero ya os digo que este indicador es, en mi opinión, muy importante y que nos invita a tener precaución. Bueno, amigos, y finalmente quería mostraros cuál es la situación técnica del Standard & Poor's a día de hoy, 2 de junio de 2023. Como podéis ver, estamos en 4.220 puntos. Hemos sufrido una revalorización importante desde marzo, prácticamente una revalorización del 10%. Entonces, sí que os quería decir que parece que estamos, desde el punto de vista técnico, viviendo una situación alcista, pero como podéis ver, todavía, si fijamos un canal breve, pues estamos dentro de lo que es una tendencia bajista, así que mucha precaución, como hemos visto, y un poco para hacer recapitulación de lo que hemos visto hoy en el vídeo. La bolsa está en ratio precio-beneficios en niveles superiores a los últimos 25 años. El índice de manufacturas se está contrayendo rápidamente. El precio de las materias primas está viendo una reducción sostenida en línea con la reducción que está viviendo la producción en Estados Unidos. El Tesoro de Estados Unidos precisa de liquidez. Y por último, la curva de tipos está invertida y se está reduciendo esa inversión, con lo cual parece ser que estamos en las puertas de una recesión. Con todo este cóctel, como os decía al principio, pues cada uno tiene que tomar las decisiones que crea mejor para su cartera. Esto no es una recomendación de inversión, es simplemente que ante la euforia que estamos viviendo hoy en el mercado, pues pienso que hay que evaluar más factores y ver un poco cuál es la previsión de crecimiento económico. Dicho esto, luego la bolsa puede hacer lo que quiera, ya lo sabéis. Así que nada más, muchas gracias. Deciros que si os ha gustado el vídeo, pues me dejéis un like y un comentario. Y nada, nos vemos en las próximas ediciones. Muchas gracias a todos y un saludo.